Perdón por lo largo del desahogo, estoy muy perdida y necesito dar mucho contexto. Nombres falsos. Cuando yo, 21F, era muy pequeña, mi papá tuvo una aventura con una mujer llamada Elizabeth, de la cual nació mi media hermana Jailin, 20F. También tengo otros 3 hermanos, Morgan, 29F, Ruth, 28F, y Aston, 26M, quienes prácticamente no tienen relación con nuestro papá desde que fueron lo suficientemente grandes para entender y recordar cómo era la vida cuando nuestros padres estaban casados. Cuando el divorcio se finalizó, mi papá, Elizabeth y Jailin se mudaron a un pueblo cercano, a unos 30 minutos. No asistíamos a las mismas escuelas, pero nos veíamos seguido porque todos los fines de semana teníamos que ir a casa de nuestro papá. Eso era horrible, porque conforme crecimos, mis hermanos y yo no podíamos hacer planes con amigos los fines de semana. Nos íbamos desde el viernes por la tarde hasta el domingo. Si teníamos cumpleaños, eventos o competencias en fin de semana, debíamos ir primero a casa de mi papá, arreglarnos ahí y luego él nos llevaba. Todo para que mi media hermana se sintiera incluida. El verdadero problema empezó cuando mis hermanos cumplieron 18 y decidieron dejar de ir, ya que legalmente mi papá no podía obligarlos. Yo, entre los 14 y los 18, seguí yendo sola. Para darle algo de crédito a mi papá, cuando empecé a rebelarme porque no podía hacer planes con amigos, me permitió quedarme con mi mamá 2 fines de semana al mes. Aún así, estar ahí me drenaba por completo. Me quedaba sola con Jailin y Elizabeth. Mi papá llegaba hasta las 7 de la tarde y Elizabeth era ama de casa. Odiaba escuchar cómo hacían comentarios ofensivos sobre mi mamá y mis hermanas. Yo siempre las enfrentaba, pero seguían hablando, diciendo que mi mamá y mis hermanas ya eran muy viejas para seguir mi ritmo, lo que sea que eso significara. Como Jailin y yo éramos más cercanas en edad que mis hermanos, parecían pensar que ese tiempo a solas bastaría para ponerme en contra de mí. Mamá y mis hermanos me daban regalos y trataban de forzar un vínculo. Pero lograron exactamente lo contrario, que las resintiera aún más. Cuando cumplí 18, hablé seriamente con mi papá y le dije que no seguiría visitándolo. Si su esposa y su hija estaban ahí, me sentía atrapada con personas que odiaban a mi mamá y hablaban de ella de forma horrible, cuando mi mamá siempre ha sido respetuosa con ellas y nos decía que le diéramos una oportunidad a Jailin, ya que éramos los únicos hermanos que tendría. Elizabeth no pudo tener más hijos por un problema médico años después. A veces mis hermanos tenían cenas con mi papá, pero con el tiempo dejaron de suceder porque Elizabeth exigía ir también. Mis hermanos se negaban porque solo querían tiempo con él. Al final, esas cenas casi desaparecieron. Las graduaciones y eventos familiares siempre eran un dolor de cabeza. Elizabeth intentaba opacar a mi mamá con comentarios pasivo-agresivos. Incluso quiso llamarse a sí misma la madre de la novia en la boda de Morgan, lo que terminó con mis tíos sacándola del lugar. Ruth ni siquiera la invitó a su boda, y como represalia, mi papá solo fue a la ceremonia y no a la recepción porque ella lo amenazó con divorciarse. En la graduación de Aston el año pasado, mi papá ni siquiera asistió debido a una situación grave de salud emocional de Jailin, ocurrida el día anterior. Decir que la relación es tensa es quedarse corto. La última vez que hablé con Elizabeth fue cuando fui a visitar a Jailin. Tras su hospitalización, no pude verla mucho porque su mamá me acusó de ser la responsable del estado de su hija, diciéndome que yo debería haber sido la que estuviera en la cama del hospital. Le respondí, ella intentó golpearme y me fui sin hablar con mi papá. Hace unas semanas murió mi abuela paterna. No teníamos relación con ella porque agredió a mi mamá cuando estaba embarazada de Aston y luego se mudó. Además, siempre decía que mi mamá había sido infiel y que nosotros no éramos hijos de mi papá, aunque se comprobó lo contrario. Ella favorecía claramente a Jailin. En el funeral fue la primera vez en mucho tiempo que estuvimos todos juntos. Todo fue cordial hasta que Jailin se acercó a mí llorando, diciendo que se había dado cuenta de lo deprimida y miserable que la hacía no tener relación con nosotros. Reconoció que ella y su mamá nos habían tratado mal y que quería empezar de nuevo. También dijo que la muerte de nuestra abuela la había destrozado porque, a diferencia de nosotros, ella no tiene más familia. Le tomé las manos y le dije que entendía su dolor y que sentía mucho su situación, que no era su culpa haber nacido de una infidelidad.
Pero también le fui honesta, no podía darle la relación que ella deseaba. Para mí, aún me cuesta verla como familia. Y en este momento no puedo tenerla en mi vida ni ser parte de la suya. Su expresión fue devastadora. Me fui llorando, me subí a mi coche y regresé a casa. No he hablado con mi papá desde entonces y vivo con mucha ansiedad. Mi mamá cree que fui demasiado dura. Algunos amigos dicen que hice lo correcto. Otro me dijo que fui cruel. Estoy muy perdida y agradecería la opinión de personas que hayan pasado por algo similar. Ni siquiera sé si estoy justificada en sentir tanto resentimiento.